Hola y bienvenidos otra vez al curso de Hebreo Bíblico para Principiantes, parte 2. Soy Esteban Austin, el profesor, y ya en la clase 1, partes A, B y C, dimos un repaso de todo el curso de Hebreo 1. Entonces, si no tomaron ese curso y están mirando este video, pues paren ese video, vuelvan a tomar Hebreo 1, porque pone toda la base de lo que vamos a cubrir en Hebreo 2. En esta clase 2 vamos a dar lo que es una vista panorámica de Hebreo 2, porque la gran parte de este curso estaremos hablando de cómo funciona el verbo en hebreo. Hay muchas cosas que son parecidas al español y otras cosas que son totalmente distintas. Bueno, si ustedes saben la gramática de español, hay cosas que les van a ayudar en hebreo también. Un verbo describe una acción como él estudió o ella cantó, nosotros decimos, etc. También puede describir un estado de alguien o de algo o de un lugar, ¿sí? Describe una acción, una cualidad. Y vemos que en el texto hebreo del Antiguo Testamento, de los 23,000 versículos, hay como 72,000 verbos, más de 3 verbos por cada versículo que existe. Eso significa que deberíamos entender muy bien los verbos en hebreo, porque si no, no podremos entender ni traducir ningún versículo de la Biblia en hebreo. Así que vamos a prestar mucha atención a estos verbos. En hebreo, en muchas partes como en español, un verbo puede indicar una persona, número o género. Esto se hace normalmente por los prefijos y los sufijos agregados al verbo mismo. También uno puede poner un pronombre personal con el verbo, como en español. Si decimos la palabra hacemos, bueno, ya entendemos que somos nosotros que hacemos algo. No tenemos que poner el nosotros, pero aclara un poquito más quién es, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la tercera persona, es útil aclarar con el pronombre quién está haciéndolo porque la forma es parecida. Como en español hay singular y plural, y aquí tenemos también primera, segunda y tercera persona. Así que a veces, para claridad, es útil poner el pronombre personal con el verbo. También en hebreo, un verbo puede tener una voz activa o una voz pasiva. Hay algunas similitudes otra vez con el español. La voz de un verbo es activa cuando el sujeto hace la acción. Por ejemplo, en este ejemplo, José tiró la piedra. José está haciendo la acción, es activa, él tira, ¿sí? Pero la voz es pasiva cuando el sujeto recibe la acción o que cuando alguien hace la acción a otra persona o al sujeto, ¿sí? Este ejemplo, la piedra fue tirada, ¿sí? La piedra no hizo nada en sí, ¿sí? Pero fue tirada. Eso es voz pasiva y veremos otros ejemplos de eso también. También en hebreo mencionamos que los verbos tienen raíces y tallos, ¿sí? Ahora, hay que entender bien la diferencia entre lo que es una raíz y lo que es un tallo, ¿ok? Muchos de los sustantivos que hemos mencionado en este curso y en Hebreo 1 tienen conexiones estrechas con verbos. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda la palabra rey, melech. Melech es un sustantivo, ¿ok? Aquí tenemos malak, que es el verbo reinar. Ven que son muy parecidos en estos casos, ¿ok? Otro ejemplo de palabra, davar o diver, ¿sí? Muy parecidas, las mismas letras, las consonantes, las vocales son un poco distintas. Otro ejemplo de juicio, aquí tenemos mishpat, y aquí tenemos shafat. Ven que estas 3 consonantes al final y estas 3 consonantes son iguales, ¿sí? Hay una estrecha conexión ahí. Esto es porque
comparten la misma raíz. Estas tres consonantes en sí, sin las vocales, ¿sí? Esa es la raíz de la palabra, ¿ok? Normalmente en hebreo la raíz tiene tres consonantes. De vez en cuando tiene dos, pero vamos a ver ejemplos de esos después. Y la raíz es como la base de la palabra, es el centro de la palabra. Y de esa raíz podemos hacer o derivar muchas otras cosas, ¿ok? Ahora, el tallo es la forma más básica de cualquier palabra derivada de la raíz. Entonces ya estamos cambiando un poco. Tenemos la raíz aquí y después tenemos el tallo que se deriva de la raíz, ¿ok? Y hay, por supuesto, varias formas de los tallos también. Aquí tenemos en forma gráfica esta relación. Tenemos aquí arriba tres consonantes de Melech, ¿sí? Lo que vimos ya, la Mem, Lamed y Kaf final. Esas son las tres. Ven que no hay vocales aquí abajo, solamente las consonantes. Cuando estamos hablando de tallos sustantivales que tienen que ver con los sustantivos, pues puede haber varias formas de tallos. Tenemos aquí Melech, tenemos aquí Malka, tenemos aquí Malkut, ¿sí? Y están conectados, rey, reina y reino. Vean aquí que tenemos tres consonantes, la raíz, en cada palabra compartida. Varían las vocales, a veces se agregan otras letras, pero la raíz, el eje, el centro, es igual. Ahora tenemos también a la derecha tallos verbales de que derivan los otros verbos en sus varias formas. Otra vez ven que las tres consonantes son iguales y las vocales varían y hay muchas variedades más, ¿ok? Pero lo importante aquí en esta diapositiva es ver la conexión entre la raíz de consonantes y los varios tallos, sean sustantivales o verbales. ¿Sí? Muy importante. Una raíz no es lo mismo que un tallo. El tallo se deriva de la raíz. Ahora, cuando estamos hablando de verbos, ¿okay? Vamos a tomar tallos verbales. Vemos que otra vez comenzamos con la raíz aquí. Katal, katal. Tres consonantes solamente. No hay vocal ni nada. Ahora, el tallo básico, sencillo, que se deriva de esa raíz es katal, tallo kal, ¿sí? Katal. Y de hecho la palabra en hebreo kal significa sencillo, algo muy simple. Entonces vemos aquí las tres consonantes que son iguales más las vocales del tallo kal. ¿Ok? Entonces tenemos la raíz, el tallo kal que se deriva de la raíz y ahora del tallo kal se derivan 6 tallos más. El resto de los tallos verbales en hebreo se derivan del kal, ¿sí? Así que es bien importante entenderlo. Y vamos a mirar cada uno de estos en más detalle hoy y por supuesto en mucho más detalle en cada clase. Pero tenemos aquí los otros tallos, nifal, piel, pual, hifil, hofal, hitpael. Y aquí tenemos en hebreo esos nombres, pero escritos con sus letras y vocales en hebreo, ¿sí? Los colores se refieren al hecho de que en hofal, hifil y nifal tienen un consonante frente al tallo, ¿sí? Aquí la G y la nun, ¿sí? Y aquí tenemos otros dos que no tienen esa consonante frente. Y aquí un poco diferente, dos consonantes. Hitpael tiene dos consonantes delante del katal. ¿Ok? Lo que necesitan ver aquí es que hay tres consonantes que son iguales en cada uno. ¿Sí? Katal se deriva del tallo más básico kal. Muy bien. Si quieren parar el video aquí para mirar este gráfico un momento, para clavarlo bien en la cabeza, está bien, porque esto relaciona
lo que hemos hablado hasta ahora. Bien, siguiendo, entonces tenemos el origen de los nombres de los tallos derivados, porque se habrán preguntado quizás como yo hice, ¿y de dónde sacaron esos nombres? ¿Qué significado tienen de especial? Bueno, básicamente vienen de este verbo cal, ¿sí? Que ya mencionamos, y la forma básica del léxico es tercero masculino singular, cal, ¿sí? Ahora, hay vocales dentro de estos tallos que vamos a ver que se llaman la vocal tallo, o sea, la vocal clave en el medio de ese verbo, ¿ok? En hebreo, ese vocal tallo es la que acompaña la segunda consonante de la raíz verbal, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de eso ya. Por ejemplo, en español, o sea, escrita con letras en español, cal, en hebreo se ve así, cal, y esta es la forma básica, entonces no hay cambios. Pero queremos tener pistas para reconocer los otros tallos en el texto, ¿sí? Entonces, de este lado, tendremos pistas o patrones que nos ayudan a reconocer qué estamos haciendo, cuál verbo es. Por ejemplo, nifal, en español y en hebreo, tiene esta nun como prefijo, ¿sí? Y pataj, la pataj aquí es la vocal tallo. Entonces estamos hablando de pistas. Una pista es la nun y la vocal tallo es la pataj. Otro es piel en español y en hebreo, piel. Ven que aquí las vocales son las pistas. La hirek y la tsere aquí y es el patrón que buscamos en eso. ¿Okay? Pual es parecido, pual en español, pual en hebreo. Aquí tenemos el kibutz y patak, que son el patrón que reconocemos para identificar este verbo, este tallo. Después tenemos hifil, español, hifil en hebreo. Y ahora lo que nos da una pista es este prefijo que ya mencioné con la hirek abajo. Hirek yod, después también es una pista, ¿sí? Hay esta hirek y después hirek yod aquí al final es típico de muchos verbos de este tallo, hifil. Y este hirek yod es la vocal tallo de este verbo. Vamos a ver que jofal, español, hebreo, también es parecido y tiene otra vez la G y la patak como la vocal tallo en esto. Esto aquí abajo de la G a veces es así, a veces cambia un poquito, ¿sí? Entonces el prefijo de la consonante G es una pista con esta pata como la vocal tallo. Y finalmente, hitpael, español en hebreo, tiene este prefijo. Entonces, esto lo hace bastante fácil para identificar a estos verbos, hit. Y la sere, aquí atrás, es la vocal tallo. Entonces, son pistas que van a ir reconociendo. Es mucha información a la vez, pero solamente les doy como una vista panorámica de cómo están relacionados estos tallos para que después podamos ir estudiando cada uno. Ahora, vamos a mirar brevemente un poquito de cada tallo, ¿sí? ¿Qué tiene de especial? ¿Cómo es diferente cada uno a los demás? Ahora, el más básico, el cal, es el sencillo, como dice aquí. Mayormente, cuando vemos un verbo en este tallo, cal, es activo en cuanto a su voz. El sujeto está haciendo la acción, ¿ok? Y normalmente esa acción sencilla, no complicada, no muy difícil, es una acción bien clara y corta, ¿ok? Un ejemplo con este tallo es esto, Shema. Él escuchó. Bien sencillo, bien básico y es activo. Él es el que está escuchando. Él escuchó. Aquí, con el tallo nifal, también presenta una acción sencilla, como cal, pero
Normalmente los verbos nifal son pasivos o reflexivos en cuanto a su voz. No son activos, casi nunca. ¿Sí? Y un ejemplo aquí que tenemos del tallo nifal es esto, nishma. Ven que es el mismo verbo, la básica así de shema, de escuchar, pero aquí tenemos la pista de la nun que vimos antes, y aquí tenemos la patak, ¿ok? Nishma, y como es pasivo, entonces sería, él fue escuchado. No escuchó él, eso sería activo, él fue escuchado. O si es reflexivo, él escuchó a sí mismo. ¿Sí? Cuando es reflexiva la acción, uno lo hace a sí mismo. Ahora, entonces, noten el cambio que ya mencionamos de la nun aquí, y entonces eso recuerda que es nifal probablemente si empieza un verbo con eso. Obviamente hay verbos en hebreo que empiezan con nun que no son de este tallo, pero estamos hablando de un prefijo agregado. Ahora, el tallo piel cambia un poco el tipo de acción que es. El cal y nifal eran acción sencilla o básica, ¿sí? Ahora, el tallo piel es acción intensiva, no es tan básica, es intensiva. Y piel en su voz es mayormente activo, ¿sí? Es activo. Por ejemplo, aquí tenemos esto de shavar, shavar. En el cal, más sencillo, significa el quebró. Como un vaso quebró ahí, se cayó un poquito y se quebró algo, ¿sí? Pero cuando este verbo aparece en el piel, como es acción intensiva, entonces cambia un poquito. Shiver, noten aquí las vocales que cambiaron, y el sentido cambia también. Él despedazó, ¿sí? Significa en el piel, debería decir, en vez de cal. Esto es un error aquí, ¿ok? ¿Por qué la diferencia? Porque el cal es sencillo, quebró, pero cuando es piel es intensivo, despedazó. ¿Sí? Eso sería como un vaso que no simplemente se quebró, sino que se hizo pedazos en 100 pedazos, está ya en el piso, ¿ok? Acción intensiva. Y eso se indica por estas vocales abajo. Ahora, el tallo pual es también acción intensiva, ¿sí? No sencilla, es intensiva, pero mayormente es pasivo en su voz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí shiver, que significa el despedazo, que ya vimos, es acción intensiva activa, pero como pual es pasivo, entonces sería, él fue despedazado. O sea que recibe la acción, es pasiva. Alguien lo despedaza a él, ¿sí? Él fue despedazado. Esa es la forma y la traducción de pual. ¿Ok? Y noten que aquí las características son las vocales que cambian y el dagesh forte aquí como en el piel también. El dagesh forte en la segunda consonante del verbo. El tallo hifil otra vez cambia la acción, el tipo de acción. Ya no es sencilla, ya no es intensiva, es causativa, ¿ok? Y estos verbos son mayormente activos, activos. Un ejemplo de esto, entonces, tenemos shalak, ¿ok? Significa él era rey o él reinó en el cal. O sea, si tomamos el sentido más básico, él era rey, él reinó, ¿ok? Pero en el hifil, como es causativo, o sea, causa que ocurra algo, significa él causó a reinar. No simplemente él reinó, sería más bien como el tipo de acción que Samuel tomó con Saúl, o Samuel a David, que causó a reinar, ¿sí? Casi que lo ungió, lo puso en ese puesto como rey. ¿Ok? Entonces es una diferencia importante. Él mismo no lo hizo, causó a hacer algo. Y el cambio que mencionamos de la G aquí, delante del verbo, y la Hirek, ¿ok? Y también aquí al final, la Hirek Yod, que aparece, son pistas que este tallo es hifil.
El tallo jofal, también es acción causativa. Quizás van a adivinar lo que es la voz de esto. Es una voz pasiva, ¿sí? Y en estos, por ejemplo, si tenemos el jifil, que ya miramos aquí, himlik significó él causó a reinar. Si esto es pasivo, pues él no causó eso, él fue hecho rey, recibe la acción, es pasivo. ¿Okay? Otra persona tomó la acción, otra persona causó que fuera rey o lo causó reinar, entonces recibe la acción, es acción pasiva. ¿Okay? Todos estos son detalles importantes en la traducción. Y el cambio aquí que vemos, que tenemos la G con este prefijo delante del verbo. Y finalmente, el séptimo tallo es el tallo hitpael. Y esto también presenta una acción intensiva, pero también puede ser reflexivo. Entonces, uno aplica la acción y otro aplica al tipo de voz que es. ¿Okay? Por ejemplo, en el tallo kal, si tenemos la palabra Javá significa él escondió, acción sencilla. Pero cuando usamos ese verbo en el hitpael, en el tallo hitpael, tenemos la forma aquí, hit, y después Javé, hit, Javé. Y esto significa, él se escondió a sí mismo. Él se escondió a sí mismo. Ya no es simplemente él escondió, es reflexivo, lo hace a sí mismo y es intensiva la acción. Y aquí las pistas, por supuesto, son el hit como el prefijo y este dagesporte en la segunda consonante del verbo. Muy bien, es un repaso veloz de la acción y el tipo de voz de los 7 tallos. Para unirlo un poco, para resumirlo en forma gráfica aquí, hemos hecho este gráfico que indica el árbol de los tallos de hebreo, podríamos llamarlo aquí. Tenemos la raíz de la cual viene todo esto, se deriva todo. Y después tenemos, de este lado, aquí, tenemos los tallos activos. ¿Ven aquí arriba? ¿Ok? Cal, piel, jifil, esos son los tallos activos. Nifal, pual, jofal, de este lado son los tallos pasivos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces podríamos dividir este árbol en dos lados, izquierdo y derecho, y tenemos aquí activo y pasivo. Pero también podríamos tomar este árbol y dividirlo por nivel, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. El primer nivel implica el tipo de acción que es, acción sencilla o simple. El segundo nivel es acción intensiva, ¿sí? Intensiva. Y el tercer nivel es acción causativa, ¿sí? Y finalmente hitpael aquí solo arriba, acción reflexiva. ¿Ok? Entonces, es importante ver que dividimos por niveles el árbol cuando estamos hablando de tipo de acción. Y dividimos el árbol derecha e izquierda si estamos hablando de qué tipo de voz. ¿Ok? Voz y acción muestra la relación entre los tallos aquí. Muy bien. Ok, entonces vamos a repasar un poquito los tallos y sus significados. Y ven que aquí tenemos los asteriscos, ok, que es buena noticia por un lado, que no todos los verbos tienen formas en todos los tallos. Entonces, cuando están memorizando algunos verbos, notarán que de los 7 tallos quizás tienen 4 tallos y no existen esas formas en los otros tallos, ¿ok? Pero a veces lo hace más difícil predecir lo que hará tal verbo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo de kal, ¿ok? De él juzgó, tenemos shafat, es lo más básico, él juzgó. Tenemos nifal, pasivo, sencillo, él fue juzgado.
piel, intensiva la acción, él juzgó duramente. Pual, pasiva la voz, él fue juzgado duramente. Todavía es acción intensiva, pero pasiva la voz. Hifil, causativa la acción, intensiva también, causativa, y es activa. Él obligó a juzgar, causó a juzgar. Jofal, es causativa la acción, pero pasiva la voz. Él fue obligado a juzgar, recibió la acción. Y Hitpael, él se juzgó a sí mismo, acción reflexiva. ¿Ok? Entonces, si necesitan parar el video aquí, repasar un poquito el árbol, el gráfico ahí, o mirar cada diapositiva, más que nada queremos darles un pequeño sabor de lo que es cada tallo y algo del sabor de cómo se traduce también hasta ahora. ¿Ok? Ahora, es importante en la traducción notar que el significado de un verbo, especialmente cuando lo traducimos, puede variar y a veces variar mucho según el tallo que es. Por eso es importante consultar el léxico para ver la definición de ese verbo en cada tallo, ¿sí? Y lo que verán entonces en los léxicos es que se dará la forma más básica en cal y se dará el significado en cal y después dirá nifal o piel o pual o hifil y dará las definiciones de ese verbo en cada tallo. Notarán que en algunos casos son muy parecidos los sentidos y en otros casos son muy diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos una relación clara, como aquí tenemos tallo cal, que significa él quebró, en el piel, él despedazó. Está bastante clara esa relación, ¿sí? Uno un poco más intensivo, pero básicamente es el mismo sentido. Pero hay otros verbos que cambian. Por ejemplo, en el tallo cal de barak, significa arrodillarse, ¿ok? Pero en el piel, si miramos en el léxico de este verbo bajo piel, significa bendecir. Es un poco diferente eso, ¿no? Porque arrodillarse y bendecir al principio, nada que ver. Uno es una acción de hablar, bendecir a alguien, y el otro es algo más físico de arrodillarse con el cuerpo, ¿sí? Pero si miramos los contextos y vemos que una persona que se arrodilla muchas veces está bendiciendo a alguien, pues eso nos da un poco más sabor de ese verbo. Cuando vemos el verbo barak, pues entendemos el sentido básico que tiene, pero también algunos matices de ese verbo. Y me gusta pues a veces cuando estoy estudiando un texto y miro un verbo que no conozco, pues voy al léxico y no solamente tomo la definición que me da según el tallo que es en el texto, sino que también leo los otros sentidos de ese verbo, aunque quizás no es el tallo usado en tal texto, porque me da una idea del sabor de ese verbo, ¿sí? Y eso a veces es útil con esas matices pequeñas. Bueno, ya hemos dado muchísimo, ya hemos estudiado bastante. Normalmente cuando llegamos al fin de un tema, terminamos esa clase y seguimos con otro en la clase que viene. Pero vamos a seguir en un momento con este video porque todo está relacionado. Es una vista panorámica, como dijimos. Entonces, les recomiendo que tomen una pausa, un café, un paseo, una siesta, lo que fuera, para aclarar un poco más la mente, estirar las piernas y después volver a seguir con este video mismo. Yo también haré una pausa en el video y volveremos aquí para seguir adelante con esta vista panorámica del verbo en hebreo. Ya nos veremos. Muy bien, espero que hayan pasado bien el receso. Vamos ahora a seguir adelante con la idea de lo que son los verbos en hebreo. Vemos aquí que hay otra faceta de los verbos que tiene que ver con las conjugaciones,
¿sí? Yo me acuerdo la primera vez que estudié el español y dijeron la palabra conjugación y yo ni sabía de qué se trataba. Me confundía bastante al principio. Pero como ustedes saben, me imagino, la conjugación se refiere a las formas verbales alteradas del verbo mismo. Y según la forma, según la variedad que agrega, entonces cambia la función o la definición, la traducción de ese verbo. ¿Ok? Algunas conjugaciones tienen más que ver con el tiempo, ¿ok? Indicando la relación del tiempo de la acción misma y el momento en que uno está hablando de tal acción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ayer yo compré un libro, ¿sí? Entonces, ese verbo compré expresa la relación entre el tiempo en que estoy hablándoles ahora y el tiempo en que compré el libro. Cuando digo compré, ustedes escuchan pretérito, ¿sí? Verbo pasado, y saben que fue algún momento en el pasado. Entonces digo ayer compré, ¿sí? Las dos cosas indican la relación del tiempo de la acción con el tiempo en que estoy hablando, ¿ok? En español, entonces, podemos conjugar un verbo en el tiempo presente así. Canto, yo. Tú cantas, él, ella o alguien, un pájaro, canta. Nosotros cantamos, ellos, ellas cantan, ¿sí? La conjugación más básica de un verbo en el tiempo presente en español, ¿ok? Existe también en español el pretérito, por ejemplo, pasado, el imperfecto, como iba, comía, tiraba, etcétera. Tiempo futuro, iré, cantaré, etcétera, algo que pasará en el futuro, y otras conjugaciones que ustedes conocen también. Bueno, hay algo parecido en hebreo, pero hay más conjugaciones en cierto sentido y algunas que realmente no tenemos exactamente en español ni en inglés, ¿ok? Por ejemplo, los verbos en hebreo pueden tomar formas de participios que en español traduciríamos como cantando, ¿sí? Que es más gerundio, cantante, ¿sí? Que describe a alguien que canta, o cantado, como algo fue cantado, un himno fue cantado. Tiene que ver con el verbo. Es una forma verbal, pero se llama un participio. También tenemos los infinitivos, que es la forma en español más básica en el léxico. Por ejemplo, cantar o comer o traducir a R-E-R-I-R, ¿sí? Después tenemos imperativos que dan un mandamiento, un orden, ¿sí? Canten, ¿sí? Está hablando a un grupo de personas, por ejemplo. Ahora, en hebreo, cuando estamos hablando de conjugaciones, hay 8 conjugaciones básicas en cuanto a los verbos. Y estas tienen sus variaciones también. Vamos a ir mirando otra vez un repaso o una vista panorámica de cómo son estas conjugaciones. Tenemos aquí el perfecto, el imperfecto, el imperativo, hasta ahí vamos bien. Cortativo, es un poco diferente, no estamos tan acostumbrados a eso. Cursivo, también es un poco raro eso. Infinitivo constructo, wow, es un poco raro. Y su primo, el infinitivo absoluto. Y finalmente los participios. Esas son las 8 conjugaciones básicas de los verbos. Y cada verbo en cada tallo puede ser conjugado en cualquiera de estas formas. ¿Ok? Como dije, algunos verbos no tienen formas en todos los tallos, pero muchos sí. Entonces hay mucho trabajo para hacer. Pero lo que vamos a ir haciendo al principio en este curso es dando los patrones, ¿sí? Lo más básico, cosas fáciles que se repiten en todas las formas, todos los tallos, todos los ejemplos, y después algunas excepciones. Bueno, mirando brevemente cada conjugación, tenemos aquí la función del perfecto. Y eso se usa para expresar una acción completada o un estado de ser. ¿Okay? Ahora, no necesariamente es completada en el pasado, ¿sí? Porque uno puede imaginar
una acción completada en el futuro todavía, cuando habré terminado la universidad. Estamos pensando en una acción terminada para nosotros en el futuro, o podemos estar pensando en una acción terminada en el pasado. Terminé el proyecto de la escuela. ¿Sí? Ambas son acciones completadas. En hebreo se usa el perfecto para describir cualquier acción completada, sea pasado o presente o futuro. ¿Sí? Eso es lo difícil a veces en la traducción. Bueno, entonces también hay que notar, como entre paréntesis, que cuando decimos perfecto en español y perfecto en hebreo se refieren a cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en hebreo, cuando hablamos de perfecto, estamos hablando solamente de cómo es en el hebreo y no en el español, ¿ok? Ahora, ¿qué tal entonces? ¿Cómo traducimos un verbo perfecto en español? Se puede traducir con el pretérito si la acción es completada en el pasado. Él estudió 6 horas y eso fue un lapso de tiempo, acción completada. O uno puede expresarlo con el perfecto en español, ¿sí? Que es él ha estudiado, ¿sí? En el pasado, pero como más reciente. Podemos usar en español el pluscuamperfecto, me gusta esa expresión, como él había estudiado, generalmente lo pone más en el pasado, o podemos decirlo en español en el futuro perfecto. Él habrá estudiado mañana, después de tal cosa, ¿sí? Ok, fíjense que en cada caso, en hebreo, el verbo va a ser en el perfecto. Pero cuando lo traducimos, según el contexto que tenga en el texto hebreo, podemos traducirlo con estos tiempos en español, pasados, muy pasados o futuros, ¿sí? Un poco raro eso. Vamos a tomar un tiempo para mirarlo, ¿ok? Y cuando describe un estado de ser, se puede traducir con tiempo presente, como que es sabio, porque describe como una cualidad terminada, ¿sí? La acción, la idea de terminada o completada es la idea que rige en cuanto al perfecto. Ahora, es importantísimo, pues, que esto otra vez no tiene un tiempo de acción, no tiene un tiempo en sí, aparte del contexto, ¿sí? Todo depende del texto. Entonces, según el contexto, vamos a traducirlo o pasado, presente o futuro, ¿ok? Esto requiere un poquito de estudio. Bueno, la función del imperfecto, la conjugación del imperfecto, se usa para expresar acciones incompletas. Entonces, es la distinción más importante entre los dos primeros que tenemos. Perfecto es completada, acción completada, y el imperfecto es acción no completa, incompleta, ¿sí? Ahora, otra vez, no estamos hablando de la misma cosa en hebreo cuando decimos imperfecto que mencionamos en hebreo, ¿sí? Tienen sentidos y usos diferentes en hebreo y en español, así que no se confundan otra vez, ¿ok? Ahora, cuando describimos una acción incompleta con el imperfecto en hebreo, se puede traducir con el presente en español, yo estudio, o en el futuro, ¿sí? Yo estudiaré. Noten que es acción incompleta, pero en español se está traduciendo o en el presente o el futuro, ¿ok? Entonces, la acción del verbo ocurre en el momento mismo o después de hablar, ¿ok? El imperfecto en hebreo también se puede usar para describir acciones habituales. En eso sí está como el imperfecto en español. Todos los veranos, cuando era un joven, iba a la casa de mi abuela, ¿sí? Una acción en el pasado, continua, un hábito, ¿sí? O también de eso en el presente o futuro. El imperfecto también se puede traducir con varios modos expresados en el español con la idea condicional o subjuntivo, ¿sí? Podría, puede, pueda, eso es subjuntivo. Debería, condicional, ¿sí?
O sea que el imperfecto, cuando se traduce del hebreo al español, tiene varias matices también. Y como dijimos con el perfecto, no tiene en sí un tiempo, ¿sí? Todo depende del contexto que estamos mirando. Y lo importante con el imperfecto es que es acción incompleta. ¿Ok? Entonces hasta ahora tenemos dos tipos de conjugaciones. Perfecto, que habla de acción completa, y el imperfecto, que es acción incompleta. La tercera conjugación es el imperativo y realmente está conectado con las próximas dos también, ¿sí? El imperativo, el cortativo y el cursivo se llaman todos conjugaciones volicionales. Tiene que ver con la voluntad de alguien. Expresan algún tipo de mandato, un deseo o un anhelo, ¿sí? Pero todo tiene que ver con lo que uno desea de uno mismo o de otras personas, ¿ok? El imperativo, por ejemplo, se usa para expresar mandatos que exigen una acción inmediata. Normalmente aquí también se puede usar para pedir permiso o comunicar un pedido. Cuando uno no quiere dar un mandamiento que hazlo ya, pues puede ser como un pedido, ¿no? Pero a veces es como una mamá le dice a su hijo, hijo, ¿quieres llevar la basura afuera? Bueno, realmente no es un pedido tanto, realmente es un mandamiento, pero lo pone como pedido para suavizarlo, ¿ok? Así es un poco el imperativo, ¿ok? Normalmente en hebreo, o bueno, casi todo, ocurre en la segunda persona, sea singular o plural, defiende a los débiles, o plural, defiendan a los débiles, ¿sí? Eso sería el imperativo. Noten que es segunda persona, singular o plural. Ahora, cortativo se usa como el imperativo en cuanto a cómo expresa las cosas, ¿ok? También se usa para expresar propósito. Para poder hacer esto, o el resultado, o sea, hagamos tal cosa para poder, o hagamos tal cosa para que resulte en algo así, ¿no? Entonces, siempre es la primera persona. Puedo decir que yo sea el primero en honrar al Señor. Ven que expresa un anhelo, un deseo que yo tengo. Y está hablando de mí, ¿sí? No estoy hablando de ti, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí. Que yo sea el primero. O podría incluir el grupo de nosotros, ¿sí? Seamos, pero siempre es primera persona, plural, esta vez, seamos los primeros en honrar al Señor. Es una expresión, un deseo que estamos haciendo en el cortativo, primera persona, ¿ok? Y el cursivo entonces sería para la tercera persona, singular y plural. También expresa un mandato, pero más liviano o un deseo fuerte, ¿sí? Y es normalmente en la tercera persona. Que el Señor me dé otro hijo. Es un anhelo, es un deseo que tiene que ver con la tercera persona. O que ellos reconozcan, tercera persona plural, reconozcan sus pecados, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres conjugaciones que están conectadas, ¿sí? El imperativo, cortativo y cursivo. Imperativo segunda persona, cortativo primera persona, cursivo tercera persona, ¿sí? Las tres conectadas ahí. Las otras conjugaciones también incluyen el infinitivo constructo, que es un sustantivo verbal. Bueno, ¿cuál es? ¿Qué tipo de animal es esto? ¿Sustantivo o es verbo? Puede ser un sustantivo que se usa en algunas formas verbalmente, como verbo. Puede funcionar como usamos en español, como infinitivo, estudiar. Por ejemplo, estudiar es un trabajo difícil. Y el objeto del verbo puede ser quiero estudiar. ¿Ok? Ven que aquí el infinitivo es lo que es el en hebreo, ¿sí? Puede usarse como un sujeto, ¿sí? Bien, y vamos a mirar otros usos que son más complicados y detallados después.
Pero básicamente lo importante es recordar, es un sustantivo verbal. Su primo, el infinitivo absoluto, no corresponde realmente a nada en español. Es un poco más difícil, ¿ok? Puede ser usado con otros verbos o con el infinitivo constructo para intensificar o enfatizar la acción verbal. Y otra vez esto tiene varios usos que vamos a mirar después, ¿ok? Puede ser usado en vez del imperativo para expresar un mandato, pero no siempre lo hace, ¿ok? A veces inclusive expresa dos acciones verbales que ocurren a la vez, o sea que tiene dos verbos y el hecho de que están en la conjugación del infinitivo absoluto significa que los verbos están ocurriendo a la vez. Y otra vez sé que mucho de esto no tiene mucho sentido sin ejemplos y eso es lo que vamos a dar. Más que nada, ahora quiero que capten la idea de las 8 conjugaciones que hay. Y finalmente, la función del participio, la última conjugación. Un participio es un adjetivo verbal. Otra vez, ¿cuál es? ¿Adjetivo o verbo? Bueno, son los dos. Se usa en formas a veces que son como los verbos. Como eso tiene características del adjetivo, ¿sí? O también del verbo. Cuando se usa como verbo, es parecido al gerundio en español. Por ejemplo, vemos aquí estudiando, se puede traducir eso así, aprendiendo. Vemos aquí ando, yendo, son parecidos al gerundio, ¿sí? Son participios, ¿sí? Son usados como verbos. Se ve la raíz aquí de un verbo, pero no es tal cual una conjugación del verbo normal, ¿ok? Pero cuando se usa como adjetivo, funciona como un adjetivo. Tiene posición atributiva, predicativa o sustantiva, ¿sí? Como vimos con los adjetivos en el principio. Ok, entonces repasando esa sección, vemos que hay varias formas de usar los verbos según 8 conjugaciones diferentes, ¿sí? Vamos a mirar en detalle cada uno de esos también. Bueno, hay otro aspecto del verbo que debemos tomar en cuenta, y eso tiene que ver más que nada con las letras mismas que están en los verbos, ¿ok? No tanto el uso, sino la formación de cada verbo y cómo funcionan esas consonantes en varios contextos, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahora, ¿son fuertes o débiles? ¿Ok? Los verbos fuertes no tienen consonantes débiles. Las consonantes débiles son las que desaparecen en ciertas combinaciones. Bueno, un verbo fuerte, las consonantes se quedan. No cambian, no desaparecen, siempre están esas consonantes en la raíz. Y tenemos algunos ejemplos aquí. Catal es un verbo fuerte. Katav es un verbo fuerte y kavaz es un verbo fuerte. Estas consonantes no desaparecen y no cambian, ¿sí? Son verbos fuertes, se mantienen firmes ahí. Los verbos débiles, en cambio, tienen por lo menos una consonante débil en su raíz. Normalmente, las consonantes débiles son las famosas guturales, que ya vimos que son diferentes en cuanto a lo que hacen con preposiciones, con conjunciones, con vocales, con los dagesh, son animales raros, ¿sí? Bueno, también aquí, cuando hay guturales como las consonantes, a veces son débiles. La resh también se considera una consonante débil en este aspecto. Algunos ejemplos son Shema, que aquí tenemos la Ayin, que es una gutural. Aquí tenemos Matzah, una Aleph, que es una gutural. Y aquí tenemos Allah, y aquí es algo un poco más raro, tenemos doble débil, porque es la Ayin aquí al principio y la G al final. Pues cuando esta palabra aparece en varios contextos, según las vocales y el contexto,
puede cambiarse totalmente y casi no es reconocible. ¿Ok? Por eso un buen léxico es importante y también, si pueden, un buen programa de software bíblico que les ayuda a identificar la raíz donde comenzó esa locura, básicamente. ¿Ok? Ahora, las consonantes yod y nun, aunque no son guturales, también se consideran débiles muchas veces porque, pero solo cuando aparecen como la primera consonante. Cuando están en el medio de la palabra, no son así. Por ejemplo, aquí abajo tenemos yashav, la yod es la primera consonante. En esa posición a veces cambia o desaparece directamente según el contexto. Lo mismo con la nafal, sí, que cambia o desaparece a veces según el contexto. ¿Okay? Entonces es importante reconocer que hay que tener en mente la raíz de cada verbo, pero a veces, según la raíz, las consonantes que tenga, puede alterarse y puede hacerlo más difícil reconocer cuál es la raíz con que comenzamos. Tenemos también verbos débiles que son biconsonantales y geminatos. Las biconsonantales son los que tienen solo dos consonantes, ¿ok? Can. Normalmente esperamos tres consonantes en la raíz de una palabra. Eso tiene dos. Y los geminatos son los verbos en que la segunda y tercera son iguales. Aquí tenemos savav. Ven que la segunda consonante se repite. Es un poco diferente, ¿ok? Ahora, hay dos sistemas para clasificar qué tipo de verbo es. Verbo débil, dos sistemas. El primer sistema tiene esto aquí a la izquierda. ¿Ok? Tiene un número romano, se dice, y después una referencia a gutural. ¿Ok? En este caso, la 1 en esta letra significa que es la primera consonante del verbo que es gutural. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta palabra es amad. Como esta es primera gutural, vemos aquí que la ayin es la primera consonante y es gutural. ¿Sí? ¿Ok? Van a ver el patrón aquí. Cuando dice dos gutural, pues vemos aquí que hay una aleph en el medio que es una gutural. ¿Sí? Entonces, dos gutural que vamos a encontrar aquí. O tenemos tercera. Eso nos indica que en la tercera letra de la raíz algo va a ser raro. Puede ser una tercera het o puede ser una tercera ayin. ¿Sí? En este caso es una tercera het, que es baraj. ¿Sí? La het está en tercera posición. También podemos tener tercera aleph. Aquí vemos la aleph, tercera posición, sa. O tercera G, aquí tenemos baná, no se escucha, pero está en la tercera posición. Aquí tenemos la primera yod, ¿ok? Entonces en primera posición tenemos la yod. O primera nun, primera posición está la nun, ¿ok? Entonces, repasando, esto aquí a la izquierda nos indica en cuál posición de la raíz estamos fijándonos, ¿sí? Cuando dice 1, estamos mirando la primera consonante. 2, estamos mirando la segunda consonante. 3, estamos mirando la tercera consonante, ¿sí? Y después nos indica en sí qué esperamos ver en esa posición. A veces indica la het, la ayin, la aleph, la nun, yod, etc. Nos indica qué tipo de verbo es. Y los verbos débiles, todos, se pueden clasificar bajo este sistema, aquí. ¿Ok? Ahora, eso es un sistema. Pero el sistema más antiguo que se usaba, se basaba en el verbo pual. ¿Sí? Este verbo aquí, perdón, sí, perdón, estoy saltando una diapositiva. Aquí tenemos, como mencioné antes,
verbos que son doble débiles, ¿ok? Vemos aquí la ayin y la G, primera y tercera posición. Entonces, esto se describiría en este primer sistema, primera gutural y tercera G, porque la primera es gutural y la tercera es G. Una descripción un poco más larga, ¿sí? Y en los biconsonantes, aquí cuando hay dos consonantes solamente, pues se llaman así nomás, ¿ok? Y en los geminatos, segunda y tercera son iguales, ¿ok? Entonces, otra vez, son raíces de verbos débiles y así se describen y se conocen. Ok, aquí es el otro sistema que mencionaba, un sistema más viejo basado en el verbo que se traduce a ser. Aquí es paal, paal. Entonces a veces en español decimos pal, como este sistema. Ahora voy a dar a la izquierda lo que lo llama el primer sistema, como ya aprendimos. Y voy a dar después la parte que corresponde en este sistema, ¿ok? Ahora, lo que es en el primer sistema, como vimos, primera gutural, aquí tenemos primera gutural, ¿ok? En este sistema más antiguo, este tipo de verbo débil se llamaría P gutural, ¿ok? ¿Por qué P? ¿Qué tiene que ver esa letra? Porque ven aquí que esto tiene tres letras y la primera letra es P. Entonces es como decir 1, ¿sí? Porque estamos hablando de primera posición. Entonces P es donde está la gutural, ¿ok? P aquí, primera letra, gutural. Así que básicamente P, Ayin y Lamed es lo mismo que decir 1, 2 y 3. Lo simplifican un poquito más, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si decíamos 2 gutural, pues en la segunda posición tenemos la gutural. Esto toma la segunda letra de este verbo que es ayin, y ahí es donde está la gutural. ¿Sí? Ayin gutural. Es lo mismo que decir 2 o segunda gutural, ayin gutural, ¿sí? Porque ahí está la gutural. Tercera het o tercera ayin, ¿ok? Otra vez aquí la tercera posición se llama lamed gutural porque es tercera posición. Esto tres, tercera letra de este verbo. ¿Ok? ¿Ven la relación? Es lo importante aquí, que es, o sea, son los mismos verbos, pero estamos usando dos métodos diferentes para describirlos. P, ayin, lamed, pal. ¿Ok? Después tenemos tercera Aleph, bueno, sería Lamed, Aleph, porque en la tercera posición de Pal vemos ahí una gutural Aleph. Tercera G sería Lamed G, en vez de tercera es Lamed. Y después primera Yod sería P, porque está en primera posición y hay una Yod ahí. Y tenemos también P Nun, que es primera donde está la Nun, P Nun, ¿ok? Entonces, pueden usar el sistema que quieran, pero es importante reconocer que no estamos hablando de totalmente otro sistema de verbos, es el mismo sistema describido de dos formas diferentes, ¿ok? Así que yo sé que al principio es un poco confuso, pero yo sé que en un texto que estoy usando se usa este sistema a la izquierda, y en el otro texto de Chávez, que hemos usado a veces también, es este sistema de P, Ayin, Lamed, ¿ok? Entonces es útil saber ambos sistemas. Ahora, también tenemos doble débiles, aquí serían P, Nun o Lamed, Aleph, ¿ok? Porque tenemos otra vez P en la primera posición, la Nun, o Lamed Aleph, se llama la última posición. Biconsonante pueden ser llamados Ayin Yod, Ayin Vav o huecos. Huecos porque no tiene la consonante en el medio.
Y los geminatos en este sistema se llaman doble ayin o ayin, ¿sí? Lo mismo. ¿Ok? Entonces, describiendo y comparando ambos sistemas, así es. Ok, estamos finalizando esta clase casi al final. Una cosa más que queremos mencionar es el orden de las palabras. ¿Ok? A veces el orden mismo ayuda a identificar o la función o el énfasis de una palabra o una frase. ¿Ok? En orden normal en español es Jacob ama a Raquel. Jacob el sujeto, Raquel es el objeto directo. Entonces la forma, el orden en español muchas veces es sujeto, verbo, objeto. ¿Okay? Ahora en hebreo cambia un poco eso. Normalmente en el hebreo empieza con un verbo o y después el sujeto y después el objeto. ¿Sí? O sea, cambian lugares el sujeto y verbo. ¿Sí? Un ejemplo de esto, Baraj Elohim et hashamayim u et haaretz. ¿Sí? Dios creó los cielos y la tierra. Noten aquí que Baraj, la primera palabra, es el verbo. Y después tenemos el sujeto, Dios, Elohim, aquí, y después el objeto directo, cielos y tierra, Hashamayim y Haaretz. ¿Sí? O sea que el orden no es muy distinto, pero es útil reconocer la diferencia. A veces, como en español, se puede cambiar el orden para enfatizar algo. ¿Okay? En esto, por ejemplo, dice et Yahweh, ¿okay? Entonces pone el sujeto o el objeto a veces en este caso, pone eso al principio para enfatizarlo. ¿A quién debo temer? A Dios, al Señor tu Dios debes temer. ¿Sí? Entonces tenemos al principio el objeto de adoración para enfatizarlo. Y eso se ve también en griego y en español. Bien, entonces vamos a ir trabajando con todos esos verbos, con los tallos diferentes, las conjugaciones diferentes. Vamos a trabajar y hay un sistema para ir identificando cómo o dónde corresponde cada verbo en todo el sistema que hemos mencionado. Porque es bastante confuso. Estamos hablando de personas y números y géneros, estamos hablando de tiempos y conjugaciones, estamos hablando de raíces, tallos, es mucha información. Entonces, ¿cómo podemos identificar claramente una palabra para que la persona sepa exactamente qué es esa palabra, qué función tiene? Eso se llama dar la morfología del verbo, ¿sí? La información acerca de esa palabra. Entonces, hay cierto orden que vamos a usar para identificar los verbos. Primero, vamos a decir el tallo, ¿sí? Lo más básico ahí. Después decimos la conjugación, después la persona, género y número, y al final vamos a dar la forma lexical, lo más básico, ¿sí? Y normalmente diremos también lo que significa, ¿ok? Entonces, si tenemos esta palabra, nishma, ok, vemos esta nun al principio, que es una pista del tallo nifal, ok, entonces vamos a decir nifal perfecto, porque por las vocales que tiene, vamos a aprender todo eso después, nifal perfecto, tercero masculino singular, eso es persona, género y número, ¿de qué palabra? ¿De qué raíz? De Shema. ¿Ok? Entonces ya hemos ido desde esta palabra en el texto mismo, tal cual como está en el texto, a la raíz que podemos buscar en el léxico. Porque si se acuerdan, en el léxico no tiene cada palabra usada en el texto como está en hebreo. Tiene solamente las raíces, las formas más básicas en el léxico. Entonces, si yo tratara de buscar nishma en el léxico usando la nun como guía, buscaría en las nun, en la parte del léxico de las nun, y jamás encontraría esta palabra. ¿Por qué?
Porque la raíz de esta palabra no empieza con nun, empieza con la shin. Entonces, si sé que la raíz es Shema, ya voy a las shin en el léxico y encontraré esta palabra Shema y me va a decir qué significa él escuchó. Es la definición más básica, ¿ok? Entonces, ya sé cómo identificar cada verbo con estas partes: tallo, conjugación, persona, género, número y forma lexical, y muchas veces diciendo la traducción. Mifal, perfecto, tercero, masculino, singular, de Shema, que significa él escuchó, o él oyó. ¿Sí? Esa es la morfología. Y vamos a ir haciendo eso de a poco. Suena como mucho ahora, pero una vez que empecemos a hacerlo, verán que no es tan difícil. Pero es clave entender esto bien. ¿Sí? Será muy importante estudiar esto al fondo con cada ejemplo que tenemos, porque si ponen buena base con el tallo cal, en todo lo que tiene que ver con el cal, pues todo eso, o la mayoría de eso, aplica a los 6 otros tallos. La primera mitad, más o menos, de Hebreo 2 es estudiar el verbo kal en todas sus formas y conjugaciones. Y la segunda mitad de Hebreo 2 es estudiar los otros 6 tallos, pero habiendo aprendido bien el kal, mucho de eso aplica a los otros 6. Así que podemos ir más rápido con esos. Bueno, no sé si están totalmente confundidos o desanimados. No lo sean. Es un repaso breve, es una vista panorámica y con cada sección vamos a ir paso por paso, con mucho detalle, con mucha paciencia. Pueden repasarlo, mirar los videos las veces que quieran. Va a salir bien si perseveran y trabajan frecuentemente, trabajan todos los días. Ok, ya dijimos eso. Como siempre, tratamos de terminar con algo interesante o diferente en cuanto al hebreo. Entonces, para comenzar este curso, he buscado un salmo en hebreo. Y este hombre lee el Salmo 117 en hebreo. Lo tengo aquí. Voy a ponerlo bien fuerte aquí para que escuchen. Como ustedes saben, este salmo es el más corto de los salmos. Menos mal no puse Salmo 119, que tiene 176 versículos. Estaríamos aquí hasta la medianoche, ¿no? Pero aquí es el 117. Escuchen bien. También voy a poner, a ver, el texto para que lo vean. Ok, ahí está el texto hebreo. Va a comenzar aquí, de derecha a izquierda. Vean si pueden seguir mientras él lea. מזמור ק"ז. הללו את אדוני כל גויים, שבחוהו כל האומים. כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם. Aleluya. Me gusta. Poquito rápido, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez porque es corto. A ver si pueden seguir las palabras. Es buen repaso mientras escuchen. Otra vez. מזמור ק"ז. הללו את אדוני כל גויים, שבחוהו כל האומים. כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם. Aleluya. Aleluya. Amén. Qué bueno. Muy bien. Vamos a volver al PowerPoint aquí. Ahora tenemos palabras de vocabulario, como siempre hacíamos. Tenemos aquí Yafá o Yafé, guapo o hermoso. Tenemos aquí Heitif, él trató bien. Eso parece a una fil, ¿no? Con la Hirek Yod ahí. Él trató bien. Yad, mano. Naví, profeta. Hakam, sabio. Y después Ayin, ojo, suena exactamente como la letra Ayin. Si necesitan repasar eso, pueden hacer una pausa y les recomiendo que repitan las palabras mirándolas cuando las leo.
Número 7 aquí. Ra'av. Ra'av, hambre. Esta palabra es como una forma de infinitivo constructo, pero lo puse aquí porque se usa muchísimo, muchísimo. Es más o menos diciendo, o a veces funciona como abre comillas. A veces ni se traduce, pero es como poner las primeras comillas indicando que alguien empezó a hablar. Y eso es lemor, lemor. Bien, la que sigue aquí es veracá, veracá, bendición. Esto aquí es yarad, yarad, él bajó. Esto aquí es bakar, ganado, bakar. Eso es como el animal, no como el partido ganado, ¿sí? Este es el animal como vaca. Esto aquí es kará, kará, él llamó o él invocó, se usa muchísimo eso. Y finalmente aquí abajo, naga, naga, él afligió, él plagó. Bueno, la práctica, antes de seguir con la próxima clase, y realmente les recomiendo que tomen su tiempo con este video y esta clase. No se apuren. Sirve para orientarles, especialmente en los gráficos de los tallos, especialmente en los tipos de conjugaciones. Aunque vamos a repasarlo en el futuro, igual es bueno tener la orientación grande antes de seguir con la próxima clase. Entonces, estas preguntas les ayudan a practicar un poco. ¿Qué hace un verbo? Eso es bastante fácil. Explica lo que es una raíz en hebreo y cómo diferenciar entre raíces y tallos. Bien importante eso. Decir cuáles son los 7 tallos de los verbos. Los 7 tallos del árbol, pueden ver. Ese mismo árbol pueden reproducir o memorizar para demostrar el tipo de acción y el tipo de voz de cada tallo. Después tenemos los 8 tipos de conjugaciones de los verbos. Y ya son las 8 que mencionamos, obviamente. Y después, ¿cómo se llamaría este verbo? ¿Qué tipo de verbo en el sistema de 1, 2, 3 guturales, etcétera? ¿Ok? ¿Qué tipo de verbo débil sería esto? Y tomando el mismo verbo en el sistema PAL, no NTSC y PAL como televisiones, sino en este sistema segundo, el más viejo, ¿cómo se describiría este verbo débil? ¿Ok? Creo que si pueden contestar estas 7 preguntas, pueden haber entendido bien esta clase de los verbos. Muy bien, espero que lo hayan disfrutado. Yo sé que es mucha información, es un poco difícil a veces, pero sé que van a poder hacerlo si estudian todos los días. Nos veremos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.